Buenas tardes, les habla el profesor Javier Miramón Jiménez, estudiante de la maestría en Innovación Educativa por la Universidad Popular Autónoma de Puebla. El día de hoy haremos la entrevista sobre el tema inteligencia emocional, curso sobre filosofía y desarrollo humano por la maestra Aurora Lisset Gutiérrez. Muy buenas tardes, el día de hoy tenemos de invitado al ingeniero en desarrollo sustentable con orientación en ecobiología, ingeniero Ricardo. Muy buenas tardes. Buenas tardes, mucho gusto. El día de hoy hablaremos sobre inteligencia emocional, un tema que ha causado mucho impacto en la sociedad, sin antes mencionar que pues esta es una de las ramas que se ha visto hoy en día muy afectada, y pues el día de hoy vamos a dar algunas pautas para poder intervenir en pro a la educación. Mucho gusto, ingeniero. Vamos a comenzar sin más preámbulo con las preguntas. Número 1. ¿Qué considera usted o qué significa para usted la inteligencia? Para mí la inteligencia es la capacidad que tiene el cerebro para desarrollar ciertas habilidades y destrezas en la toma de las decisiones. Muy bien, ingeniero. Muy acertada su respuesta. La inteligencia es todo un proceso para madurar nuestras habilidades, nuestras destrezas, nuestras aptitudes, y pues algo es importante mencionar, que la inteligencia puede ser en proceso, en construcción, o también de cierta manera puede ser algo innato. Bien, ¿qué dimensiones abarca la inteligencia emocional? Creo yo, profesor, que la inteligencia emocional abarca diversas dimensiones. Podría ser en lo social, personas que están en torno a nosotros. Puede ser en lo educativo, con nuestros compañeros, con nuestros maestros. En el ámbito cultural, el estar cerca de personas que tienen otra cultura, que no hablan o no tienen el mismo pensamiento que nosotros. Puede ser en lo familiar, con nuestros amigos, tíos, primos, padres, abuelos, etcétera, o hermanos. Bien, muy importante, como usted dice, en esas dimensiones, puntualizar que la inteligencia emocional es en el autocontrol de nuestras emociones para poder desarrollarnos de la mejor manera en esos ámbitos que mencionaba, en el ámbito laboral, familiar, social, inclusive político, en la toma de decisiones. Muy bien, ahora, ¿qué importancia tiene la inteligencia emocional en relación con la salud? Yo creo que tiene mucha importancia, porque al regular nosotros nuestras emociones, la calidad de vida y de nuestra salud se ve afectada positiva o negativamente de acuerdo a las emociones que nosotros tengamos o reaccionemos. Entre más positiva sea, yo me imagino que va a estar en pro de nuestra salud, es decir, va a disminuir ciertas enfermedades que nos puedan atacar. Claro, y como bien mencionaba, la Universidad de Oxford, en la Facultad de Medicina, se hicieron muchos experimentos sobre cómo estaba la salud de una persona que tenía emociones positivas. Y como usted dice, la salud no solo abarca en trastornos de alguna enfermedad, sino que en la mente, el cuerpo, la alimentación y sobre todo, muy importante, la inteligencia emocional en ese sentido de las emociones. Bien, comentaba de la estadística que mostró este análisis que hicieron en la Universidad de Oxford. Decían que pues hay muchos estudiantes que mostraban mucho estrés, muchas emociones negativas, y esto provocaba que su presión arterial aumentara. Hay quienes tuvieron problemas con la presión, con la diabetes, con el estrés, con el estómago. Son muchas enfermedades que desarrollaron estos estudiantes que vivían emociones negativas. Bien, ¿cuál es la peor forma de motivar a alguien? Creo que la peor forma de motivar a alguien es exponiéndolo frente a los demás, o corregirlo en frente de todos, la actividad que haya realizado.
Muy bien, ¿algún ejemplo en el ámbito laboral sobre cómo empeorar bueno, su motivación? Puede ser dentro de una organización, exponerlo, decirle que la actividad que estaba haciendo está mal hecha enfrente de todo. Yo creo que va a afectar eso emocionalmente a la persona o al empleado. Claro, claro, como usted dice, repercute indudablemente en sus emociones. Pues sí, en la Universidad de Harvard hicieron estudios sobre cómo poder motivar a alguien y como usted mencionaba, no es de esa manera que se tiene que motivar. Se tiene que motivar primero felicitando los logros, el haber hecho ese proyecto, esa tarea, esas acciones, pues se tienen que apremiar. Sin embargo, podemos puntualizar algunas palabras, sugerir algunas áreas de mejora, dar observaciones, pero lo primero es felicitar que lo haya hecho, como usted acaba de mencionar, y sobre todo yo creo que, como dice esa frase, se felicita en público y se corrige en privado. Entonces yo creo que tiene mucha relación con lo que usted comentaba. Bien, siguiente pregunta. ¿Qué relación tiene la mente y la medicina con la inteligencia emocional? La mente y la medicina con la inteligencia emocional. Para empezar, yo creo que la mente tiene la capacidad de promover nuestras emociones, como le había mencionado, ya sea positiva o negativamente, y eso va a repercutir en todo lo que hagamos. Y la medicina yo creo que va más enfocado a los médicos en el área de salud. Depende de ahora sí el tratamiento o de alguna recomendación de un médico hacia su paciente. Yo creo que va a estar muy relacionado a la inteligencia emocional, es decir, que el médico sepa llevar, controlar las emociones en su paciente para que no afecte el diagnóstico que le vaya a realizar o le esté realizando en su momento. Muy acertada su respuesta, ingeniero. Fíjese que hace tiempo hay muchos psicólogos que empezaron a preocuparse, como usted mencionaba, en el diagnóstico. ¿Cómo darle al paciente el diagnóstico de forma que el doctor, en este caso, controle la situación? Es decir, si el resultado de la enfermedad fue positivo, él debe ser el responsable de cómo llevar a cabo este camino donde al paciente se le dé a conocer los resultados paso a paso, sin causar una impresión muy fuerte, que haya, pues, de cierta manera que cause algún trauma o algún shock, algún proceso de shock al paciente. Es decir que, pues, el doctor debe de estar en su conocimiento de tener la inteligencia emocional para poder ir guiando al paciente, ir diciéndole su diagnóstico y no soltarlo de sopetón, como vulgarmente se dice. Entonces es importante que, pues, como profesionistas ejerzamos nuestra ética profesional, es decir, que también los doctores tienen la responsabilidad de llevar este camino hacia algo socioemocional. Sí. Bien, ahora, ¿qué nos puede mencionar sobre las emociones tóxicas? Las emociones tóxicas pueden ser las emociones negativas que puedan afectar al cuerpo. Puede ser la ira, el odio, la desesperación, la angustia, el miedo. Las tóxicas que puedan ser que no sepamos controlar esas emociones. Claro, claro, ingeniero, como usted dice, que no podamos controlar nuestras emociones. Pues sí, son muy importantes y saberlas también reconocer en el momento, en una discusión, por ejemplo, de jovencitos, en vez de soltarse a los golpes, es decir, yo que no quiero a los golpes, reconocer primero la emoción que estoy sintiendo, por ejemplo, si estoy sintiendo euforia, si estoy sintiendo miedo, si estoy sintiendo coraje, es reconocer mi emoción y ser consciente de que no debo de actuar así, de que esa emoción repercute más en mi salud porque me estoy enfermando a lo mejor del estómago, me estoy enfermando de corajes, y entonces tratar de disminuir en el momento.
ser conscientes de que esa emoción que yo estoy sintiendo, antes de que afecte a otra persona, me estoy afectando a mí mismo. Entonces es poder reconocer la emoción, controlar la emoción y tratar de hacer acciones en pro para disminuir esa emoción y sobre todo quitar esa enfermedad que estoy empezando a cultivar. Bien, ¿qué acciones producen estrés y afectan directamente a la salud, en la salud? ¿Qué acciones? Un ejemplo en el ámbito laboral, disculpe por interrumpirlo, pero Sí. aquí comentar que el ingeniero es parte del sistema educativo en bachillerato, ¿verdad? Bachilleratos, ok. Entonces, ¿qué acciones producen estrés y afectan directamente a la salud? Yo creo en el ámbito laboral algunas acciones que nos puedan producir estrés es la mala organización dentro del trabajo laboral con nuestros compañeros o hacia nuestros estudiantes. Yo creo que eso nos afecta a estrés al no saber controlar el grupo, no ponernos de acuerdo con otros maestros para llevar a cabo una actividad. Yo creo que eso no nos afecta. Esas acciones sí nos afectan y nos producen estrés porque no las podemos controlar y no están dentro de nuestras posibilidades que se lleve a cabo, pero yo creo que teniendo una buena organización podemos evitar eso. Claro, pues sí, como usted comentaba, hace tiempo se hicieron estudios sobre las acciones que hacían los estudiantes en una universidad que tenían como consecuencia enfermedades, por ejemplo, la hipertensión en temprana edad, la diabetes por tanta preocupación, enfermedades como la gastritis, la mala alimentación, la ansiedad, la depresión, etcétera, etcétera. Esas son algunas enfermedades que empiezan a producirse a muy temprana edad por el estrés y más que nada en universitarios, como bien hemos sabido. Yo creo que al culminar una licenciatura, creo que es mucha presión que se ejerce, muchos malos hábitos que tenemos, como usted mencionaba, en la organización, en la planificación y sobre todo también en nuestra alimentación, ¿no? Se repercute esos malos hábitos y pues producen mucho estrés, el estrés que produce muchas enfermedades a nuestros organismos. Bien, Sí, así es. Ahora, ¿qué beneficios existen con los sentimientos positivos? ¿Qué beneficios? Yo creo que puede ser el autocontrol. Ese sería un beneficio al saber reconocer nuestros sentimientos positivos. Y yo creo que potencializarlos es como mencionaba anteriormente, saber tener nuestro autocontrol al estar dentro de un conflicto, saber qué emociones estamos sintiendo, como decía, reconocer esa emoción y saberla llevar a cabo, es decir, conocernos a nosotros mismos. Una vez conociéndonos podemos controlar las emociones de los demás, pero en el momento sí controlar nuestras emociones. Muy bien, el control de las emociones y sobre todo la regulación de estas. Bien, claro, cuando nosotros nos sentimos alegres, por ejemplo, se libera una hormona que es la dopamina que activa al organismo y nos hace sentir muy bien, nos hace sentir muy felices. Entonces es también de disfrutar esos momentos felices y sobre todo estar conscientes de que hay acciones que debemos realizar cotidianamente para despertar o alientar estos sentimientos positivos, que es bien sabido que con los pensamientos positivos son los que disminuyen también en nuestro organismo algunas enfermedades y sobre todo las previenen. Bien, ahora, ¿cómo promover una atención médica emocionalmente inteligente? Yo creo que ya dependería del médico, es decir, que tenga esa responsabilidad ética de saber manejar a los pacientes, potencializar esas emociones positivas en los pacientes, es decirle, saber controlarlos. Por ejemplo, si estamos dentro de una enfermedad degenerativa, alientar a los pacientes, yo creo que apoyarlos. Es muy importante la empatía, sentir
esa emoción hacia los demás, yo creo que nos va a ayudar a tener una asistencia médica positiva. Muy bien, como usted comentaba, es saber controlar el momento y sobre todo darle continuidad, ser muy éticos en este sentido. Muchas investigaciones arrojan que las enfermedades degenerativas, como usted menciona, se pueden disminuir con emociones positivas. Sin embargo, lamentablemente en México existen también médicos que tienen falta de ética en este sentido, que pues corrompen esta inteligencia emocional, dándole a los pacientes más estrés, más preocupaciones, y en vez de disminuir la enfermedad, pues yo creo que la sobrecargan por emociones negativas. Como usted mencionaba, es responsabilidad también de los médicos, ¿verdad? Sí, así es. Bien, ahora, ¿qué acciones recomienda usted para promover la inteligencia emocional? ¿Qué acciones recomendaría? Puede ser llevar a cabo esas emociones positivas que tenemos, por ejemplo, el darle un abrazo a una persona. Yo creo que beneficia a ambas partes, a nosotros y a las demás personas, principalmente a las personas cercanas que están a nosotros, los que están alrededor de nosotros, con los que convivimos diariamente. Yo creo que potencializar esas emociones positivas, una caricia, un abrazo, un saludo afectivo, yo creo que eso recomendaría yo para promover la inteligencia emocional y el autocontrol de cada una de las personas, más que el de las personas, a nosotros mismos, tener ese autocontrol de nuestras emociones para regularizar las emociones negativas. Muy bien, como usted dice, las emociones negativas, pero pues también tener buenos hábitos, ser más organizados, hacer ejercicio, comer saludable, sobre todo las dimensiones que abarca la salud, la mente, el cuerpo, la alimentación, y pues sobre todo ir continuamente a revisión para ver que todo esté bien. Muy bien, pues algunas recomendaciones ya las hizo el ingeniero. Pues no queda más que amarse a uno mismo, amar a nuestro cuerpo y sobre todo favorecer hábitos en pro a la salud en nuestro entorno, ¿vale? Sí. Bueno, muchas gracias, ingeniero, nos vemos en otra emisión más. Sí, con mucho gusto. Hasta luego.